¿Qué tal? Buenos días para Latinoamérica, buenas tardes para España. Mi nombre es Bernardino Vázquez y soy el responsable para el mercado de España, Portugal, Centro y Sudamérica. Y bueno, agradecerles por su asistencia. Bienvenidos a todos y pues estoy muy feliz de ver que hay gente de todos los países. Tenemos gente de España, de Portugal, de Bolivia, de Chile, Ecuador, Argentina, México. Entonces, pues gracias por asistir y gracias por su tiempo. Como habíamos comentado, estamos aquí presentes para dar un poco de la explicación de lo que es nuestras soluciones para la industria del reciclaje de plástico y reciclaje de cartón. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, bienvenidos y en la pantalla tienen un espacio donde pueden hacer preguntas, se responderán al final y si queda tiempo, pues vamos a ir respondiendo una por una y las que no alcancemos, pues igual los contactaré vía email o vía telefónica para seguir desarrollando si hay algún proyecto en puerta. Muchas gracias y empezamos. Voy a quitar mi cámara para una mejor conexión y para también la reproducción de los videos sea en mejor calidad. Ok, entonces, permítame. Ok, el tema de nuestro webinar es incrementa la producción, las ganancias en la seguridad en la industria, como les mencioné, de plásticos y reciclaje de papel. Esta es la agenda del seminario. 4 temas principales o básicamente 3 y consultas y preguntas. Nuestro primer tema va a ser el método Crossgraph, cómo es que funciona nuestra solución. Algunos ya tienen alguna idea, algunos ya la conocen, pero igual es bueno explicar a detalle. El segundo tema, casos de éxito, quiénes y por qué decidieron elegir Crossgraph. Presentaremos 2 casos, la industria del reciclaje de plástico y en la industria del reciclaje de papel. En la industria del reciclaje de plástico hablaremos brevemente de Suminco en España, que ahora es parte de Alpla. Y en la industria del reciclaje de papel hablaremos de Cartesar en Italia, una de nuestras mayores instalaciones. Y también, por último, hablaremos de lo que es el CAPEX y el OPEX, cuál es básicamente el costo, beneficio de adquirir nuestras soluciones y también la parte del retorno de la inversión. Entonces, como les mencioné, hay un apartado donde pueden hacer sus consultas y preguntas y responderé todas sus cuestiones. Aquí, bueno, iniciamos un poco con algunas preguntas personales para que ustedes evalúen un poco cuál es su situación. En este caso, en la cuestión de producción, una de las preguntas es si la cantidad de material alimentada cambia todo el tiempo y dependiendo del turno. Normalmente, pues, esto pasa muy frecuente. Hay una inestabilidad en la alimentación de material cuando se hace pues el trabajo manual, como lo vemos aquí en las fotografías. Han hecho algunos cálculos de la alimentación, cuánto les cuesta esa alimentación inestable. También otra de las preguntas, ¿por qué la maquinaria o por qué el proceso de alimentación cambia entre la noche y los fines de semana? Cuestión de los operarios, básicamente. Y en cuestión del trabajo manual,
cuál es el nivel de motivación para hacerlo. Entonces, considerar si en esta actualidad, donde es la era de la automatización y la tecnología, pues cuestionarnos si vale la pena, ¿no? Estas son algunas de las preguntas que me gustaría que ustedes se plantearan. También, en cuestión de las ganancias, ¿cuántos operadores y cuánto tiempo se necesita para alimentar, por ejemplo, por hora, por día? Y el proceso de cortar, retirar y enrollar el alambre, cuánto tiempo y cuántos operadores ustedes requieren para lograrlo. La cuestión del manejo de las ataduras también es importante, y el costo anual, mensual de la mano de obra. Normalmente las plantas que hemos visitado pues usan aproximadamente o trabajan 3 a 4 turnos y tienen de 1 a 2 personas por turno, entonces en un total de 6 a 8 personas para realizar esta actividad. Y también, pues lo que les mencionaba, la cuestión del espacio que se ocupa al tener en muchos de los casos las ataduras sin enrollar. Entonces, estas son algunas de las preguntas que me gustaría que se plantearan, y enseguida pues vamos a iniciar con la información de nuestras soluciones. Seguridad, qué tantos riesgos en sus instalaciones hay a la hora de hacer, pues, una de las, yo creo que es la tarea más riesgosa del proceso, que es la apertura de las balas. Como sabemos, la compactación es muy alta, entonces los riesgos, pues, es el corte manual del alambre, el retirarlo, el manejo, el movimiento dentro de las instalaciones con los montacargas. Normalmente se usan, cuando se hace el trabajo manual, se usa un mayor número de montacargas, maquinaria pesada, en algunos de los países le llaman maquinaria amarilla, y pues aparte la cuestión de mantenimiento, ¿no? Entonces, son algunas preguntas importantes que debemos considerar y que pues igual ayudarán para encontrar cuáles son los huecos dentro de la línea de alimentación de su material. Aquí una pequeña tabla de evaluación del riesgo que se corre al año, al tomar en cuenta de que en promedio se hablen 15 balas por hora, y las balas o las pacas tienen en promedio de 4 a 5 ataduras. Se cortan aproximadamente 75 ataduras por hora. En un turno o en una operación que hablemos de 16 horas, que básicamente se trabajan 24, pero en este caso pusimos ahí como parte de una referencia. Al día se abren o se retiran 1.200 ataduras, y si las plantas trabajan 24/7, 365 días o 350 días al año, pues estamos hablando de 4.200 ataduras al año. Entonces es un riesgo muy considerable. También algo que hemos visto en algunas de las plantas o de las instalaciones es que pues la inversión que hacen en la planta total es muy alta. Tienen maquinaria pues básicamente de punta, entonces el proceso inicial o el proceso donde depende el producto final, pues normalmente lo siguen haciendo de manera manual. Entonces, en este punto viene una pregunta que se refiere a que cuál es la capacidad que alcanza su línea actualmente con esta alimentación manual, o en algunos casos semi-manual, cuál es la capacidad total que alcanza. Y también cuánto más podría ser la diferencia al usar nuestra solución, la abridora de balas o removedora de ataduras.
Bueno, esas fueron algunas de las preguntas que mi intención era que se plantearan y empezaran pues un poco a reflexionar respecto a su línea de producción. Ahora les presento para los que no conocen CrossGrab. Nosotros somos una empresa familiar fundada en Finlandia en 1994 y las principales actividades de CrossGrab es diseñar, fabricar y vender soluciones para la industria tanto del reciclaje del plástico, papel, de los residuos, y tenemos una línea totalmente distinta a las de la economía circular, que es la industria de los tableros. En este caso, pues tenemos patentes en todas nuestras soluciones y hasta el momento tenemos más de 600 entregas en más de 60 países. Nosotros comentarles también que somos líderes mundiales en esta solución. La experiencia pues viene desde el año 2000. Nuestra área principal de negocios es la de residuos, entonces nosotros, como pueden ver en la imagen izquierda superior, nuestra principal área es hacer las máquinas para embalar. Entonces en el 2000 se fabricó el primer abridor de balas, dada la necesidad del cliente de abrir pues las balas que habían hecho nuestras máquinas. Y en el 2017 entró al mercado oficialmente la máquina que les estoy presentando, que ya en el 2015 hicimos las primeras pruebas en la industria del reciclaje de papel. Fue un éxito, entonces en 2017 la pusimos oficialmente en el mercado. Actualmente pues ya se encuentra en 3 continentes. Eh, Ahora vamos a ver un video de nuestra solución. Les voy a explicar cómo es que funciona. Permítame. Ok. Muy bien. Esta es nuestra máquina. Básicamente lo que se necesita es un operador, como lo pueden ver en la pantalla, que alimente la máquina solamente. De acuerdo a su producción, pues normalmente la máquina, la capacidad que tiene es aproximadamente entre 60 y 75 balas por hora, ¿sí? Entonces, el operario no necesita estar todo el tiempo en la máquina. Y algo muy importante recalcar, que la máquina trabaja automáticamente. Solo se necesita el operario para alimentar las balas. La persona que se encuentra aquí es nuestro operario que se encontraba haciendo las pruebas, porque muchas veces nos preguntan si es completamente automática. Entonces, en este caso, en este caso, la máquina es completamente automática. Aquí pueden ver, llega la paca, se aproximan los brazos. Pueden ver que en el video que se aproximan dos brazos que son los que sujetan las ataduras en un primer momento y enseguida van a ver una sierra que corta de la parte inferior a la parte superior. Aquí pueden ver, empieza a cortar de la parte inferior a la parte superior. Después de cortar, los brazos o las pinzas se separan y se jalan al área o a la unidad de enrollado, ¿sí? Aquí como lo pueden ver. Este proceso tarda aproximadamente 60 segundos. Ahí es como termina, así es como termina nuestro proceso de corte, separación y el enrollar las ataduras en 60 segundos.
¿sí? Ahora pasamos a la presentación. Como les comentaba, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribirla ahí en el apartado del chat o en el apartado de preguntas y con gusto les responderé. Aquí continuamos. Como les mencionaba, esta máquina nosotros la mencionamos o la llamamos como 3 en 1. El primer proceso es cortar. Esta es la sierra, como pueden ver en la imagen, esa es la sierra que hace el corte. El segundo proceso es separar. Como pueden ver en la parte izquierda hay unos brazos o unas pinzas que se ven como picos, que son los que cierran para sujetar las ataduras mientras el material fluye al siguiente proceso. Después de que el material fluye al siguiente proceso, entonces en ese momento nosotros retiramos, ¿sí? Enseguida de retirar, pasamos a la unidad de enrollado para que se haga una bobina pequeña y sea una mejor manera el manejo de estas ataduras. Les repito, el proceso dura aproximadamente 60 segundos. Lo que les mencionaba, pues aquí es donde la máquina hace más fácil y más eficiente el proceso con solo necesitar un operario a la hora de trabajar su línea de alimentación. Como les comentaba, uno de nuestros casos de éxito es esta compañía, Suminco, adquirió nuestra máquina en el 2019, después pasó a ser parte del grupo Alpla. Esta máquina se encuentra en Barcelona, en España, y el principal material que reciben las balas es HDPE. Tiene una capacidad estimada o tiene una capacidad mayor a 20 balas por hora. Y una de las principales razones, por las que escogieron Crossgrab fue por cuestiones de seguridad y automatización. Y hasta ahora pues ya tiene 3 años operando la máquina y los comentarios de los responsables de la planta es que están muy contentos con la solución. Ahora también, bueno, esta en la industria del plástico y en la industria del papel tenemos a Cartesar. Se encuentra en Salerno, Italia, y el material que ellos abren o el material de las pacas es OCC. Su capacidad va más de 30 balas por hora, pero la máquina está diseñada para abrir hasta 75 balas por hora, ¿sí? Ellos adquirieron esta solución en el 2021 y algunas de las razones por las que la eligieron fue pues cuestión de automatización, innovación, tecnología y pues la seguridad, ¿sí? Entonces, estos son nuestros dos casos que mencionamos. Mencionarles que tenemos, por ejemplo, también con Indorama, tenemos, por ejemplo, con Sonoco, tenemos con UPM, tenemos con Metza, tenemos próximamente, en agosto del 2022, será la puesta en marcha de nuestra primera removedora, abridora de balas en la industria de papel para España. En este caso será en Tudela con la compañía Papertec y la capacidad de esta máquina pues es más de 60 balas por hora. La removedora estará iniciando operación en el 2022, aquí un pequeño error. Y también las razones por las que eligieron pues fue por seguridad y automatización. Entonces, pues a los que están ahorita escuchándome, si tienen la intención si tienen proyectos o planes
Estas son algunas de las opciones que podemos visitar en el área de España. Ya si necesitan, por ejemplo, en el área de Centro y Sudamérica, pues tenemos también ahí en Argentina. Aquí vamos a ver un video ahora en la industria de papel. Esta imagen es de Sonoco, aquí en Finlandia. Entonces, ahora lo vamos a presentar. Aquí básicamente pues es la misma operación que la industria del plástico y la misma máquina, solamente pues en la industria del reciclaje. Y como pueden ver, la banda de alimentación es mayor, entonces pues esto hace que se necesite menos tiempo el operario en línea. Y como vemos, el mismo proceso, se aproximan los brazos y hay un corte de la parte inferior a la parte superior. ¿Sí? Después de abrir, el material fluye al siguiente proceso y enseguida de que el material cae, nosotros retiramos las ataduras. Esto asegura que el menor porcentaje de este tipo de material se incluye en el siguiente proceso. Nuestra capacidad de retirada, hablamos de 96% y alcanzamos el 100% con un detector de metales, ¿sí? Entonces, depende también del tipo de la calidad de las pacas o de la calidad de las ataduras, pero alcanzamos el 96% y el 100% con un detector de metales. Cualquier duda, cualquier pregunta, les repito, pueden escribirlo en el apartado de preguntas. Aquí una de las preguntas que nos hicieron algunos de nuestros asistentes, la capacidad, le digo, la capacidad, estamos en un aproximado de 60 pacas por hora. Como les mencionaba, con Cartesar alcanzamos las 75 balas por hora. Entonces, es muy flexible. Aquí también otra de las preguntas que nos hacen es si hay riesgo de incendio por el corte de la cuchilla cuando corta, pues principalmente el metal. En este caso tenemos, como les mencionaba, desde el año 2000 con la industria de combustibles alternos, en la industria de biomasa, en la industria de papel, en la industria del plástico, y hasta el momento no ha habido ningún incendio causado por nuestra solución. La sierra gira lentamente, con fuerza, pero lentamente. Entonces, no es una sierra que esté girando todo el tiempo. Y eso hace que pues no se caliente. En la instalación que hicimos ahí en Italia con Cartesar, agregamos un sensor de temperatura por doblemente asegurar, pero no se necesita. También alguna de las preguntas que nos hacen es si podemos abrir todas las pacas o las balas. La respuesta es sí. Aquí pueden ver nuestro estándar, tanto en largo como en el mínimo y el máximo, en largo, ancho y alto. Y como les mencionaba, pues nuestra industria principal es la industria de los residuos. Entonces, tenemos ya más de 27 años de experiencia conociendo las prensas del mercado. Entonces, esta solución, la abridora de balas, básicamente está inspirada en nuestro conocimiento de las prensas. Entonces, podemos abrir cualquier tipo de prensa y, perdón, cualquier tipo de bala y también diferentes tipos de material de atadura, sea plástico, metal, rafia, etcétera. En la cuestión de los costos operativos también me lo comentaron. Y el mantenimiento, pues básicamente en esta máquina, pues son máquinas muy robustas y muy simples. El tiempo de mantenimiento estamos hablando de 15 a 20 minutos por turno,
¿sí? Que básicamente es limpieza y revisión de las partes más importantes de la máquina. El consumo eléctrico, hablando de 40 pacas por hora, estamos hablando de 25 kilowatts. El costo de mantenimiento por hora, 1.56 euros estimado. Y el costo de mantenimiento por bala o por paca, 0.04. ¿Sí? Entonces, esto es un estimado en cuestión de servicio, mantenimiento y costos. Y comentarles que todas nuestras máquinas vienen con un acceso remoto. Este acceso remoto lo que ayuda es para poder, se conecta nuestra máquina a los servidores de nuestros ingenieros en Finlandia para que puedan monitorear el funcionamiento, el rendimiento, si hay alguna actualización, alguna mejora, o en su caso también asistencia remota es posible hacerlo. Continuamos. Algo también muy importante que nos preguntan es, pues, ¿qué PLC tiene la máquina? En este caso usamos el Siemens S7 7500 y pues básicamente es un panel de última generación donde nuestra intención es que la operación para la gente que está a cargo de la máquina pues sea lo más simple posible. Como pueden ver aquí en la pantalla, en la parte inferior, tenemos los botones de arranque, para detenerlo, para apagarla. Podemos medir el número de pacas abiertas, la velocidad de apertura, el tiempo de producción. También tenemos unidades de pesaje. Si necesitan saber cuánto material accede a su línea, tenemos esa opción. Aquí, como pueden ver, una barra. Este es una barra que básicamente es un sensor que agregamos en el siguiente proceso para medir qué tan lleno o qué tan vacío está el siguiente proceso, y en base a eso también nuestra máquina trabaje un poco más rápido o trabaje un poco más lento. ¿Sí? Aquí pues unos puntos importantes de nuestra embaladora, de nuestra removedora de ataduras o abridora, es el manejo eficiente del material. Esa es una de las partes más importantes. Es un flujo de material constante y fluido. Menor cantidad de material que se pierde, menor limpieza que va de la mano, una mayor producción, la eliminación segura de los cables, menos riesgo de accidentes. El proceso es totalmente automatizado y pues básicamente se elimina el trabajo manual. Aquí también lo que hablábamos, el retorno de la inversión. En este caso, hicimos una pequeña evaluación en base a los comentarios de los clientes. Entonces, como les mencionaba, normalmente las plantas de reciclaje de plástico y papel pues trabajan 24/7 todo el año. Entonces, estamos hablando de 3 a 4 turnos, dependiendo del lugar. Y para abrir estas pacas o estas balas, se requiere de 1 a 2 operadores mínimo. Entonces, un total de 6 a 8 personas para realizar solamente esta actividad. Y sin tomar en cuenta, pues también la cuestión de los contenedores para depositar las ataduras que se retiran. Entonces, hablamos de que un operador en el área de Europa te cuesta un estimado de 440.000 euros al año, contando pues todo lo que implica de seguros, de salario, etcétera. Entonces, esta es una parte muy importante a considerar, y también dentro de la cuestión del retorno de la inversión, se recibe un mejor pago por las ataduras que se reciben enrolladas, y también se gasta menos en la cuestión de logística para el manejo también de las ataduras. Entonces, estimamos que un retorno de la inversión, hablamos de 2 años. Y también, pues bueno, sin tomar en cuenta
de que muchas veces este tipo de operaciones manuales implican mayor número de maquinaria, en este caso montacargas o las máquinas amarillas, como lo vemos en la pantalla, que pues ahora la cuestión del combustible que ha aumentado, pues también llega a ser un gasto operativo importante, mantenimiento, repuestos, etcétera. Sin contar pues que hay algún accidente o alguna lesión, que pues básicamente aquí ya ni para qué hacer el cálculo, ¿no? Y pues otro punto importante de cuánta pérdida de producción a la hora de no alimentar constante y a su máxima capacidad se genera. Entonces, ahí son los puntos más importantes o algunos de los puntos para tomar a consideración el retorno de la inversión. Igual, si ustedes necesitan una evaluación más precisa, pues con gusto nos pueden compartir su información y lo hacemos la cuestión de evaluar el costo de inversión, el retorno de la inversión. Aquí, bueno, también dentro de las preguntas que nos hacen, ¿qué tan limpias o qué tanto material se va dentro de las ataduras? Pues básicamente si las pacas son relativamente nuevas, pues el material queda completamente o casi completamente limpio. Cuando ya son pacas que duran mucho tiempo y se derrite o el plástico se adhiere al metal, pues ahí sí ya no es básicamente cuestión de nosotros, sino la calidad de la paca. Pero en general estamos comparando, como le digo, 96% de retirada y en cuestión de el uso de contenedores o espacio, estamos hablando de un 80% de ahorro. Entonces, si contamos que son 5 contenedores cuando las ataduras no están enrolladas, sería uno a la hora de tener una bobina pequeña como en las fotografías. Como les mencionaba, la forma de optimizar la alimentación, de mejorar, hacer más eficiente el proceso. Esta imagen es en Indorama, Francia. Ellos colocaron dos líneas paralelas donde alimentan directamente y algo muy importante, ellos agregaron la unidad de pesaje que les mencionaba. Entonces, pues ahí pueden ver qué tanto material ingresa a la línea y si pues están llegando a su máxima capacidad, que esto pues ya cuestión de organización, pues lo vemos muy viable. También uno de nuestros clientes nos comentó que había aumentado 30% la producción semanal a la hora de alimentar la misma cantidad todo el tiempo. Aquí lo que les mencionaba también, la cuestión de que colocamos un sensor en el siguiente proceso para que también nuestra máquina se sincronice y trabaje en un ritmo adecuado. Aquí pueden ver el sensor de nivel. Algo muy importante de nuestras mejoras o la parte de ir avanzando en la cuestión de hacer más inteligente nuestro proceso, nuestro sistema y nuestra organización. En IFAD, en Alemania, lanzamos nuestro portal que se llama CrossGrab Smart, que básicamente aquí este portal lo que nos ofrece es tener los detalles de la máquina, solicitar repuestos, no importa la ubicación donde se encuentren y lo puede hacer desde el teléfono, tablet, en la computadora. Los manuales también vienen, toda la información de su máquina y pues la tienda donde pueden acceder para comprar la refacción o el repuesto que ustedes utilicen. Este portal está abierto 24/7 y pues está disponible todo el tiempo. Lo que hace es que sea más simple el proceso de ordenar los repuestos y que encuentren la información detallada de su máquina. Cuestión también a veces que hay cambio de operarios,
Entonces, todo esto ayuda para que pues el cliente esté más satisfecho y nuestro servicio sea más eficiente y, y tengamos una buena relación con la situación de la máquina, la situación de la planta. Entonces, este es algo nuevo que pues tiene apenas un par de meses y pues estamos ahí eh, constantemente desarrollando y evolucionando para darle un mejor servicio al cliente. Aquí un breve layout de la máquina que les estoy presentando. Básicamente este es nuestro layout estándar. Hablamos de un largo de 4.2 y un ancho de 5 metros aproximadamente. Entonces, aquí pueden ver. Igual, algo muy importante, recordarles que esta presentación se las vamos a compartir para que, pues si hay alguna duda que quedó o alguna información extra que necesiten, pues esta información se las vamos a hacer llegar. Pero como pueden ver, aquí este es el layout de nuestra máquina. El plato de desmantelamiento, aquí la unidad de enrollado, los brazos o las pinzas para sujetar las ataduras y la sierra frontal. ¿Sí? La unidad eléctrica, la unidad hidráulica está en la parte inferior y pues aquí también algo muy importante, la posición de cómo van las balas. Aquí lo pueden ver. ¿Sí? Cualquier pregunta, como les comentaba, está el panel ahí para que sigan escribiendo. También, pues, antes de finalizar, es importante que mencionemos cuáles son nuestras principales referencias a nivel mundial. Como les mencionaba, igual la imagen que les presenté, Sonoco, aquí en Finlandia, UPM, Metsä, Cartesar, Stora Enso, Georgia Pacific, Papier Fabric, Indorama, Veolia, Matushi. Son algunas de nuestras referencias a nivel mundial en la industria tanto del plástico, del reciclaje del plástico, como del reciclaje de papel. ¿Sí? Entonces, pues de mi parte sería todo. Eh, cualquier duda, cualquier pregunta, igual se las responderemos por correo. Los vamos a contactar, les vamos a enviar la presentación completa y cualquier consulta que tengan, ahí van a venir mis datos de contacto y con gusto podemos asistirle para desarrollar sus proyectos, ya sea que sean a corto plazo o a largo plazo. Y pues bueno, hablarles más a detalle también de la máquina. Estamos en toda la disposición y pues pongo mi cámara para despedirme. Entonces, pues agradecerles a todos por su asistencia, su atención y pues que tengan una buena tarde y un buen día ahí en Centro y Sudamérica. Yo soy Bernardino Vázquez de CrossGrab y pues muchísimas gracias por haber asistido. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias.